Saludos cordiales a todos los oyentes y televidentes del norte del país. Somos los medios de comunicación de la Universidad Técnica del Norte. Retransmite nuestro programa Radio Universitaria en la 101.1. Esta mañana nos visita la licenciada Andrea Pantoja. Ella es psicóloga clínica y justamente está conformando un equipo de trabajo con médicos, trabajadores sociales para un centro que ayuda especialmente a los adolescentes cuando caen en la dependencia de sustancias psicoactivas o pueden ser drogas legales e ilegales. Licenciada, qué gusto tenerla acá. Muchas gracias, igualmente, un gusto estar aquí con usted. ¿Qué es la adicción? ¿Está bien correcto adicción o dependencia? Podríamos hablar de adicción, ¿no? La adicción es la dependencia precisamente que se genera de manera física, psicológica, a algún tipo de sustancia, a algún tipo de medicamento, incluso es una dependencia que se puede generar a ciertas situaciones o personas. Eso es la adicción, las dependencias físicas o psicológicas que creamos con determinadas sustancias. O sea, la persona llega psicológicamente y orgánicamente a depender de ella, ¿no? Exacto. Porque hay esta serie de dependencia psicológica y orgánica también, ¿no? La dependencia es psicológica o física. Iniciamos primero con una dependencia psicológica y cuanto más tiempo se consume una determinada sustancia, el organismo se vuelve también dependiente de esta sustancia. Incluso podemos decir, hay drogas que al suspenderlas definitivamente podrían causar la muerte en una persona, drogas muy peligrosas que en nuestro medio aún no las tenemos, porque estas drogas se vuelven parte del funcionamiento orgánico del cuerpo. Eso sería esa dependencia orgánica, la dependencia, ¿no?, física. Después de las entrar drogas. En esa ansiedad que sería ya psicológico, ¿no es cierto? Es una claro, necesidad después es una física. Secuencia de síndrome de abstinencia y hasta la muerte. Pero claro, usted se ha dado cuenta, licenciada, que las estadísticas nos indican que el consumo de estas sustancias sean legales. Estas drogas legales está al alcance del alcohol, drogas legales del cigarrillo, drogas legales son los analgésicos, drogas legales son los jarabes para la tos que tienen codeína, ¿me comprende? Entonces, este puede ser el camino para llegar a sustancias de mayor daño en el organismo. Es así mismo, las drogas legales como el alcohol son la puerta que abre a otro tipo de drogas, sobre todo cuando estamos hablando de población juvenil, de población adolescente, el alcohol, el tabaco, pues son la puerta que nos conduce a otro tipo de drogas porque ya le estamos acostumbrando a nuestro organismo a recibir ciertas cargas de dopamina extra y cada vez va a necesitar un poco más. Pero yo puedo consumir alcohol ocasional, ¿en qué momento yo me transformo en adicto? Si yo soy un bebedor social, cada bautizo, confirmación o fin de semana me tomo unos vinos, no significa que sea adicto, pero ¿en qué momento ya clínicamente usted le considera adicto? Cuando entra ya sintomatología de ansiedad y necesita consumir, ¿cuándo lo determinan ustedes como adicto? Podemos llamar que una persona se convierte en adicta cuando existe la imposibilidad de dejar la relación que existe con una determinada sustancia. La persona ya se siente incapaz de dejarle. La sustancia se convierte en algo tan necesario como el comer o como el respirar. Y la persona empieza a sentir esta necesidad. Otras situaciones ya no le generan placer, ya no le motivan, sino el consumo de una determinada sustancia. Que caería en el campo de la compulsión, ¿no es cierto? Se vuelve compulsivo ya. Existe. El consumo de drogas nos puede generar trastornos psicológicos, trastornos psiquiátricos como compulsiones, esquizofrenia, alucinaciones, muchas situaciones que le vuelven más dependiente a la persona. Porque nuestros niños y nuestros adolescentes son las personas más vulnerables, ¿no es cierto? Y toda la sociedad, padres de familia, profesores, tenemos que hacer un esfuerzo por estar atentos al menor consumo de estas sustancias, porque ese es el gancho. O sea, inicia como una cosa muy casual de la juerga de los amigos, pero después él puede caer en esa dependencia. Así es. Estadísticamente hemos visto que la población más vulnerable a caer en una adicción se encuentra entre los 12 años hasta los 18, hasta los 22 años. Porque en ese proceso la persona está todavía formando conexiones a nivel neuronal. Estas conexiones que nos ayudan a inhibir impulsos.
En esta etapa de los 12 hasta los 18 años, el ser humano todavía no tiene formada esta conexión entre las áreas del placer o de recompensa del cerebro con las áreas frontales del cerebro, que es el área frontal del cerebro lo que nos impide inhibirnos frente a impulsos o a necesidades que tenemos. En cambio, los niños o jóvenes van a ser más vulnerables a esto. Dentro de un grupo le ofrece, de pronto el muchacho sabe o ha escuchado que la droga le hace daño, pero al no existir todavía esta conciencia plena, formado el lóbulo frontal, que es el que nos da conciencia, va a acceder rápidamente, va a aceptarlo. Y por la plasticidad cerebral, nuestro cerebro, tenemos una plasticidad neurológica, en esta etapa es mucho más plástico el cerebro. Entonces, mucho más fácil el joven o el adolescente va a crear la adicción, porque hace el mismo proceso del aprendizaje. Entonces, el cerebro de un niño, de un adolescente, fácilmente va a aprender la adicción y se va a volver más adicto en esta época. Es muy, muy propenso a la adicción. Y dependiendo si el muchacho consumió una droga y de pronto la sensación que tuvo fue absolutamente placentera, va a querer volverla a consumir. Pasados los 30 años, si no se ha consumido, es muy poco probable que una persona se vuelva adicta, porque el cerebro ya está maduro, porque ya esta plasticidad neuronal ya no es tan evidente como lo es en los niños y adolescentes. En nuestro entorno, ¿cuáles son las sustancias, o sean legales o ilegales, de mayor consumo en la adolescencia? En nuestro entorno tenemos varias sustancias no legales. Tenemos el alcohol, que lo vemos muy común ya en los colegios, universidades, el cigarrillo, y dentro de las no legales las tenemos la marihuana, es muy común. Tenemos la cocaína, también en toda la experiencia que yo tengo de trabajar en adicciones, la marihuana y la cocaína son muy fuertes en nuestro medio. Y tenemos también el LSD, que es una droga que es de muy fácil acceso para nuestros jóvenes. Está también la pastillita del placer y de la paz y del amor, es el éxtasis, que es una mezcla, sí, ¿no? Es una mezcla de anfetaminas con otras sustancias. Tenemos también ciertos medicamentos que son utilizados por los jóvenes, por los adolescentes, por ejemplo, Roinol, es muy utilizado, crea sensaciones placenteras de paz, de serenidad a los chicos. Menos mal que el ministerio ha tomado medidas de tal manera que estos medicamentos no se los pueda vender, excepto con recetario especial. Con un recetario especial dado por el CONSEP, sí. Donde conste el nombre, el diagnóstico, la dosis, la cédula y quién prescribe. Eso está bien. Pero entonces, las sustancias que están expuestas al alcance de nuestros adolescentes, tenemos que tratar, les decía, esto es de corresponsabilidad. La sociedad, las autoridades también tienen que tomar parte en esto, no solo con medidas restrictivas, pero de ahí considerarle a la cerveza como un refresco, eso es absurdo. Exacto. Porque la cerveza tiene alcohol, así se tenga el 3% de alcohol, pues es una sustancia que causa dependencia y ese es el gancho para después de la cervecita pasarme al ron. Y mucho más si lo está consumiendo un niño de 12, de 13 años, como le explicaba, por la situación de inmadurez aún de su cerebro, va a ser mucho más fácil que se vuelva adicto, que se vuelva alcohólico por el consumo de la cerveza todos los fines de semana. En su experiencia, ¿qué es lo que les lleva a los adolescentes al consumo de estas sustancias? Porque hay adolescentes que tienen buena autoestima y dicen, no, si me aceptas como amigo, sin fumar o sin tomar alcohol, bien, y si no, chao. Son formaditos ya con buena autoestima. Uno de los factores que les lleva a los jóvenes es la curiosidad, ¿no? Ellos les ofrecen algo, te dicen todo lo que puedes experimentar o sentir, entonces la curiosidad es una de las puertas hacia el consumo de las drogas. Y otro factor importante, que sería como parte de la prevención desde el núcleo familiar, es jóvenes que han vivido su niñez en ambientes hostiles, ambientes de ansiedad. La ansiedad hace que un joven, que un niño sea más propenso al consumo de drogas. Esto se lo ha hecho con experimentación incluso en animales, en donde se ha puesto animalitos, los monitos que nos sirven para este tipo de experimentos, en situaciones de ansiedad, de estrés, frente a otros que los han tratado con mucho cariño. Estos que han estado en situaciones de ansiedad, de estrés, de falta de afecto, son mucho más propensos a volverse adictos al consumo de la cocaína, sobre todo. ¿Por qué razón? A nivel neurológico, cuando estamos en un ambiente de paz, de tranquilidad, los recapturadores de dopamina, que los llamamos el D2,
están digámoslo, de una manera normal, ¿no es cierto? En cambio, quienes han estado en situaciones de ansiedad tienen muy pocos recapturadores de dopamina a nivel neurológico y ellos se van a volver más propensos al consumo de drogas. Los adolescentes, que en su ambiente familiar hay hostilidad, no hay afecto, no hay comunicación, no es un ambiente agradable afectivamente, no hay esta nutrición emocional necesaria, van a ser quienes con más facilidad caigan en el consumo de drogas. Van a estar en estados depresivos y si alguien le llega y le dice, mira, con esto tú te vas a sentir bien, el muchacho por curiosidad y por necesidad de sentirse bien va a acceder. Mientras que otro chico, como usted decía, que de pronto en su casa, en su ambiente, está muy estimulado a nivel emocional, hay afecto, no ha vivido etapas de ansiedad, va a ser mucho más fácil que diga no, porque neurológicamente en su cerebro él está muy bien, se siente muy a gusto. Entonces, estos son factores que hacen más propenso a alguien al consumo. Licenciada Pantoja, vamos a hacer una ligera pausa, porque tenemos ya un mensaje que nos dice, ¿la pornografía puede causar adicción en los adolescentes? Si es así, ¿cómo debe tratarse? Porque existen muchas adicciones, puede ser adicto a los medios de comunicación, a las redes sociales, ¿no es cierto? Al Facebook, adicto a la tecnología, adicto al sexo, hay muchas adicciones. Dice, ¿la pornografía puede causar adicción en los adolescentes? Si es así, ¿cómo debe tratarse? La pornografía, es decir, sí puede causar adicciones y sí la causa, de hecho, ¿no? Las adicciones no son únicamente a una sustancia, como yo les decía, las adicciones pueden ser a personas inclusive, a circunstancias, a situaciones, y la dependencia sexual existe, ¿sí? ¿Cómo lo trataríamos? Digamos que esto es un poco más sencillo de tratar que las adicciones a sustancias, porque las sustancias nos crean dependencia física y esa dependencia física es la que nos lleva mucho más tiempo trabajar. Lo otro son adicciones a nivel psicológico e incluso social. ¿Cómo las trataríamos? Las tratamos con cambios a nivel cognitivo-conductual, ¿no? Es decir, a través de este tipo de terapias nosotros podemos ir modificando hábitos, podemos ir modificando pensamientos y lleva un tiempo quizás menos prolongado de tratamiento que una adicción física, ¿no? Pero sí se convierte en una adicción y sí hay tratamiento para esto. Pero siempre es importante que los padres de familia, las personas más cercanas, estén pendientes de sus hijos en el sentido de su comportamiento, ¿no es cierto? Sus actitudes, comportamientos, para darse cuenta qué es lo que le está pasando a su hijo y a su hija. Un joven que ha iniciado el consumo de algún tipo de drogas o que tiene algún tipo de dependencias va a cambiar en sus conductas. Y esto es necesario observar qué señales de alarma me está dando mi hijo. Cambios en su comportamiento, cambios en su temperamento, de pronto se ha vuelto más irritable, de pronto come menos que lo hacía antes o come más, porque dependiendo del tipo de sustancias que consuma un joven va a tener mucho más apetito, en otras ocasiones no va a tener apetito, empieza a perder peso, noto que no está durmiendo como lo solía hacer antes, que no disfruta las actividades que disfrutaba antes. Son señales de alarma para saber que algo está sucediendo. Tenemos que estar como padres de familia muy atentos a estos cambios de nuestros hijos. Lamentablemente, en este medio social en el que vivimos, las circunstancias hacen que de pronto ni siquiera lo veamos durante el día a nuestro hijo y no nos damos cuenta de esos cambios. Es necesario dar tiempo de calidad a nuestros hijos para poder observarlo y ver qué cambios estoy viendo que me pueden dar una alerta de que algo más está pasando. Y en un adolescente que es la persona más vulnerable, se vuelve muy difícil que él pueda abandonar por su propia cuenta. Requiere ayuda, ¿no es cierto? Es muy difícil. A veces hemos creído que la adicción es un vicio, ¿no es cierto? Y que únicamente con fuerza de voluntad lo podemos dejar. Se ha comprobado científicamente que no es así. La adicción ya está considerada como una enfermedad del cerebro. Y es una enfermedad crónica, es decir, con fuerza de voluntad y solo no lo vas a lograr. Necesitas ayuda especializada para lograr superar la adicción. Y en este proceso de recuperación, porque es un proceso, ¿no es cierto?, de desintoxicación, recuperación, en esta toma de conciencia, usted como psicóloga clínica tiene que trabajar en esa área, ¿no es cierto?, para hacer un trabajo, porque hoy se trata en forma ambulatoria. Ya en lo posible se está dejando la hospitalización para casos muy puntuales.
Así es, estamos optando y incluso hoy veníamos también a hablar un poquito sobre este centro, el Centro Renaceres. Es una nueva experiencia que se la va a hacer aquí en Ibarra, no ha existido antes. Es un centro ambulatorio para tratar adicciones en adolescentes. ¿Qué se pretende con esto? Con esto se pretende que el joven tenga un apoyo técnico, adecuado, profesional, para el consumo, para su adicción, pero asimismo no desligarlo de su medio familiar, para que el medio familiar, el sistema familiar en sí, se comprometa también en este trabajo. Cuando un miembro del sistema familiar es adicto, todo el sistema familiar necesita apoyo, y el sistema familiar al mismo tiempo debe de convertirse en apoyo para el joven o para el adolescente. Se está buscando esta alternativa como un medio ambulatorio debido a que se ha comprobado que al ser una enfermedad crónica, la adicción no lleva a la recuperación 1 mes, 2 meses o 3 meses. Lleva mucho más tiempo en el que el joven, el adolescente o el adicto debe de estar en constante seguimiento y debe estar involucrado con una comunidad terapéutica. Cuando tenemos tratamientos en clínicas internas, los tenemos 3 meses y sale la persona. Y de pronto se desvincula completamente ya de la comunidad terapéutica. Y al ser una enfermedad crónica, estos 3 meses no son suficientes, va a haber recaídas. Se dice científicamente que por 1 año de consumo, nuestro cerebro necesitará 3 años de recuperación. Se recupera, pero por 1 año de consumo, 3 años de recuperación para recuperar nuevamente funciones a nivel cognitivo, funciones a nivel emocional, para volver a recuperar estas zonas que se dañan, que son las neuronas de la recapturación de la dopamina, sobre todo cuando hay consumo de cocaína. Porque ya sabe que estos neurotransmisores son importantísimos en la sinapsis de las neuronas, ¿no es cierto? Y ahí juega serotonina, dopamina, que son las hormonas, los neurotransmisores. Licenciada, ¿a quiénes va dirigido este tipo? Por ejemplo, si yo tengo una adicción al cigarrillo, otra persona tiene una adicción a la pornografía. ¿Para todas las personas va dirigido, a todos los adictos? Va dirigido este centro para todas las adicciones en adolescentes, en niños y adolescentes. Vamos a trabajar con todo tipo de adicciones, especialmente enfocados en los adictos a drogas ilegales, que es lo que nos preocupa mucho, ¿no? El consumo de marihuana, cocaína, LSD y cualquier otro tipo de drogas ilegales, que son las que están dañando a la sociedad, dañando a nuestros jóvenes, dañando a nuestras familias. Porque, a ver, comprendamos, si es un centro ambulatorio, ¿qué tipo de terapias van a utilizar? Porque muy buenas terapias dan los grupos de encuentro, por ejemplo, ¿no es cierto? Otro tipo de terapias gestálticas, otro tipo de terapias dirigido a la familia, dirigido al entorno, dirigido a la pareja con la que vive, con la que convive, con la que está casado. Entonces, ¿qué tipo de terapias en estos centros terapéuticos ambulatorios? Porque es diferente a un centro hospitalario. Exacto. En el centro terapéutico ambulatorio estamos tratando de ser multidisciplinarios. Vamos a conjugar muchas técnicas. Tenemos terapia individual para cada uno, porque cada caso podemos ser adictos a lo mismo, pero cada ser humano es totalmente distinto. Tenemos terapia individual con terapia cognitiva conductual, que ha sido comprobada como una de las mejores alternativas para el cambio de conductas en los adictos. También tenemos terapia espiritual, terapias vivenciales, terapias grupales. La terapia vivencial es una terapia muy buena en donde personas que se han rehabilitado ya del consumo de drogas comparten sus experiencias y esto genera también cambios en las personas que los escuchan. Vamos a tener terapia familiar. Como le decía, el sistema familiar es importantísimo dentro de un sistema ambulatorio, porque el joven, el adolescente va a regresar siempre a su núcleo familiar. Las terapias serán 4 horas al día. En esas 4 horas el joven participará en diferentes actividades, también habrá terapia ocupacional y luego regresa a su sistema familiar. Entonces también necesitamos que haya terapia familiar. Va a ser una interdisciplinario. Está conformado el equipo por psicólogo clínico, trabajadora social, médico general, terapistas vivenciales, terapistas espirituales. Nos vamos a trabajar también con lo que está trabajando con el manual de Alcohólicos Anónimos, que es muy bueno, es muy bueno, ayuda muchísimo en la recuperación. Licenciada Pantoja dice una pregunta,
¿qué deben hacer los miembros de la familia con el adolescente consumidor? Buscar ayuda. Buscar ayuda especializada. No les es un error cuando nosotros creemos, bueno, es que es fuerza de voluntad, tú es el que decide cambiar, nadie te obliga a tomar la droga. Eso es un error, ya no es cuestión de fuerza de voluntad. Entonces, si un familiar sabe que su hijo, que su adolescente está consumiendo drogas, busque ayuda especializada, tanto para la familia como para el joven, para saber manejar adecuadamente la situación. Porque si el consultorio, este centro de ambulatorio, si es ambulatorio tendrá un horario determinado. Sí, va a ser en las tardes, sabiendo que los adolescentes estudian, entonces en las tardes 4 horas de terapia se lo va a hacer de esta manera, porque en las mañanas los adolescentes están en sus centros de estudio, vamos a trabajar en las tardes durante 4 horas seguidas con ellos, en diferentes terapias, las diferentes alternativas que se está ofreciendo. Porque usted como profesional de la psicología conoce que el Ministerio de Salud tiene normas y protocolos, ¿no es cierto? Y hay que seguir esas normas y protocolos, y empezando por una buena historia clínica y ese trabajo interdisciplinario, multidisciplinario, ¿no es cierto? Porque aquí no le puedo decir al joven, mira, con 2 consultas que vengas al centro ambulatorio, tú estás curado, no es así. No es así. ¿De qué depende el tiempo de tratamiento? Depende del tiempo de consumo que haya tenido el joven, depende del tipo de sustancias que haya consumido el joven. No podemos tratar de la misma manera a un joven que lleva consumiendo 2 meses con un joven que ya lleva consumiendo 2 años, a un joven que haya consumido marihuana con un joven que ya haya consumido marihuana, creepy, cocaína y LSD. Depende mucho de la historia clínica que tenga la persona en relación a la adicción. Depende del sistema familiar, en qué medida apoya o no apoya el sistema familiar. De esa manera, y como le decía, tenemos que saber que la adicción no es una enfermedad que como cuando tenemos una gripe con un antibiótico nos curan, no es una enfermedad crónica. Al decir crónica significa que tiene muchísimo tiempo de recuperación. ¿No? Y lo que se dicen Alcohólicos Anónimos, o sea, tú eres alcohólico, ya no consumes, no tomas, pero lo sigues siendo, porque es una enfermedad crónica. Porque en estas enfermedades crónicas requiere visitas de control, un seguimiento, ¿no es cierto? Por eso decía, hay protocolos que hay que seguirlos. Exacto. Porque el hecho de que yo haya dejado de tomar 24 horas, 48 horas, siempre estoy vulnerable a los amigos, al entorno social que no contribuyen, porque para el éxito suyo depende del paciente. Así es. Necesitamos que la familia se comprometa, que la persona adicta, que en este caso el adolescente, también se comprometa en el cambio que queremos lograr. Y no van a ser terapias a corto plazo, es decir, venimos, bueno, y en 4 sesiones queremos verlo ya muy bien, en perfectas condiciones. No va a ser así. Sabemos que la adicción cambia biológicamente incluso nuestro cerebro y necesitamos mucho tiempo de tratamiento. Porque los profesionales como usted en psicología tiene que ser con los conocimientos que usted tiene, saber qué paciente puede tener éxito en un consultorio ambulatorio y qué paciente requiere hospitalización. Exacto. Eso no vamos a... Cuando se empieza el diagnóstico con el paciente, que es lo primero que hacemos, empezamos a ver qué perspectivas de futuro tenemos, ¿no es cierto? Entonces podemos decir, no, con este paciente podemos dar un pronóstico muy bueno y dentro de una terapia ambulatoria vamos a salir adelante. Pero de pronto con otro paciente tenemos pronósticos no tan buenos y vamos a requerir internarlo al paciente. O sea, eso tenemos que ser muy profesionales y con mucha ética, saber quiénes sí podemos continuar en terapia ambulatoria y quiénes necesitan hospitalización. Porque usted conoce la historia de los tratamientos que son muy deplorables, muy tristes, como coger a un paciente consumidor de alcohol o de cualquier sustancia, cogerlo como un delincuente, secuestrarlo, amarrarlo, esconderlo, bañarlo en la madrugada. Esas terapias sí que ya pasaron para la edad, que se quede en la edad media, porque hoy estamos en la época de la ciencia y de la tecnología, donde hay estudios de que este tipo de adicciones tienen que tener un tratamiento ambulatorio, ¿no es cierto? Eso es lo que estamos pretendiendo, el que se mire a la adicción como una enfermedad, no como un vicio, no como algo que tú lo hiciste porque quisiste, sino como una enfermedad del cerebro
y debe de ser tratada de esa manera, como una enfermedad del cerebro, y por lo tanto debe ser tratada de una manera científica, de una manera muy técnica, y por eso es ambulatorio, vas 4 horas en tu terapia y luego puedes regresar a tu núcleo familiar. Si se ha dado cuenta, licenciada, que los adictos no reconocen, no sé, yo sé cuándo dejar, en este caso del alcohol, ¿no es cierto? No, tranquilo, yo estoy bien, estoy sobrio, aparentemente, ¿no es cierto? Y ellos buscan la manera de camuflar su olor, inclusive, con cigarrillo, con chicles y cosas. Pero cuando el paciente toma conciencia y busca ayuda, el éxito está allá. Exacto. En su camino, ¿no es cierto? En la experiencia que yo he tenido incluso trabajando en clínicas de rehabilitación, cuando el paciente llega en contra de su voluntad, difícilmente se va a recuperar. Estará sin consumir porque está ahí en un medio que está protegido y está cuidado, pero en la primera oportunidad que tenga lo va a volver a hacer. Pero cuando es el mismo paciente quien reconoce y dice, sí, en verdad, esto se me fue de las manos, estoy sintiendo que está cambiando mi familia, estoy sintiendo todo lo que estoy perdiendo y yo quiero rehabilitarme, podemos tener ya desde ahí un pronóstico bueno. Podemos decir, con este paciente vamos a lograr. Si de pronto en la casa alguien que nos está escuchando tiene un adolescente que consume y el adolescente se niega a hacerlo, lo primero que podemos hacer es ayudarle a que tome conciencia de lo que está sucediendo, pero esto de pronto no lo podrá hacer la mamá, lo podrá hacer papá, porque de pronto el adolescente, todo lo que papá le diga, él va a decir lo contrario, pero si busca una ayuda especializada, que con técnicas adecuadas se le ayude a tomar conciencia de lo que está sucediendo, lo que nosotros llamamos psicoeducación. Educamos al joven sobre lo que le está sucediendo y él toma conciencia y decide cambiar, podemos, y decide él mismo, bueno, sí, me lo dijeron, pero ahora vengo a la terapia porque yo mismo me he dado cuenta que la necesito, tendremos un buen pronóstico. Ha sido la licenciada Andrea, ¿no? Andrea Pantoja. Andrea Pantoja, es psicóloga clínica y justamente estará formando parte de este equipo de un centro que es una oportunidad de vida, se llama Renaceres, junto al Parque Santo Domingo, ¿no? Así es. ¿Cuándo lo inauguran el centro? Estamos concluyendo ya los últimos trámites que nos pide el Ministerio de Salud, tenemos ya casi todos los permisos, son algunos trámites legales que faltan y nosotros estaremos anunciándoles, comunicándoles cuando ya empezamos con el Centro Renaceres. Es un centro ambulatorio para las personas dependientes o adictas a alguna sustancia, sea legal o ilegal. Muchas gracias. Este programa se reprisa luego del noticiero, 10:15 de la noche. Feliz fin de semana. Esperamos el día lunes. Gracias, licenciada. Muchas gracias.